Bueno, lo prometido es deuda. Como os dije en el vídeo pasado, a los melones tempranos, después de plantarlos, hay que ponerles manta térmica y es lo que veremos esta vez. Para quien sea nuevo por el canal, igual esto le suena un poco a chino, así que dejo el enlace al vídeo anterior en la caja de información y también en el margen superior de este, por si queréis verlo, para que no os perdáis nada y sepáis de lo que estamos hablando. Y antes de empezar con el trabajo, os vamos a enseñar cómo crecen de deprisa la raíz de los melones. Estos los plantamos el día 25 de abril y hoy es 27, solo han pasado 2 días. Vamos a descubrir y a sacar una para que lo veáis. Si os fijáis, yo no sé si lo podéis ver bien, cómo las raíces ya están creciendo fuera del cepellón. Ahí yo creo que se ve la puntita de una raíz. Pues ya están creciendo fuera del cepellón, que aún tiene la forma del macetero de la bandeja. Ahí se ve muy bien cómo se están empezando a despegar y a agarrar a la tierra. Eso significa que el trasplante ha sido bueno. Algo que la mayoría de la gente no se cree cuando se lo decimos es que las raíces de los melones son tan grandes como la mata y que crecen igual de deprisa, pero no solo ahora cuando son pequeños, sino también cuando son grandes. Por eso es importante que la planta esté sana, pero las raíces también, ya que hay muchas de las pérdidas de mata de melón que vienen por enfermedades de la raíz. Pero bueno, eso si queréis podemos hablarlo en otro vídeo, que hay mucho verano para verlo. Ahora lo que vamos a hacer es ir a cargar los rollos de manta para poder empezar con la faena. Para que los melones sean tempranos hay que procurar que maduren pronto y por eso los cubrimos con manta térmica para adelantar el ciclo del cultivo. Vienen rollos de varios anchos y largos, es una tela muy finita que está hecha con polipropileno y si veis es porosa, deja pasar el aire, el agua y por supuesto los rayos del sol. Ahora luego veréis cómo la colocamos y las ventajas que tiene ponerlas. Primero os enseño la máquina, que no tiene misterio ninguno, es una estructura de hierro que tiene 3 barras, ahí le colocamos los rollos de manta y para que no se levante con el aire les ponemos los tubos de cartón, que son de los rollos de plástico de cuando estuvimos preparando el acolchado para plantar, luego no diréis que nos reciclamos. Si queréis ver cómo lo pusimos también lo tenéis en un vídeo en el canal. Y con la máquina nos vamos llevando 3 líneas. No es difícil, como veis, solo hay que irla sujetando a los lados con un montoncillo de tierra, procurando que la mata quede tapada. Eso sí, la manta no tiene que quedar muy tensa de forma que impida el crecimiento de la planta, pero tampoco demasiado floja, para que no se vaya con el aire. Fijaos que echan un montón de tierra entre el hueco que queda de las matas, nunca a la altura de la mata para no aplastarla, y se van alternando. Primero echan un montoncillo de tierra en un lado y en el siguiente hueco lo hacen en el lado contrario. Cuando llegan a la punta, ellos usan un cuchillo para ayudarse a cortar la manta. También se puede cortar con la mano, se puede partir, aunque sea algo más complicado. Y se sujeta bien para que no se escape tanto al empezar como al terminar. La manta térmica se puede poner con arquillos y sin ellos. No hay diferencia entre ponerlos y no ponerlos con respecto al crecimiento del cultivo. Lo que sí hay son ventajas. La manta, como su nombre dice, lo que hace es abrigar la planta. Le quita del frío y de las heladas y debajo de ella se crea una especie de microclima que aumenta la temperatura entre 3 y 5 grados. ¿Y qué hace esto? Pues acelerar el crecimiento de la planta. De esta forma adelantamos la producción recolectando antes de la fecha prevista y luego la manta se quita cuando llega el buen tiempo. Nosotros aquí, si todo va bien, la quitaremos en junio, más o menos, que es cuando las temperaturas suben un poco y se supone que no hay riesgo de heladas.
Y de la misma forma que en otros vídeos destacamos la importancia de tener la maquinaria necesaria para cada trabajo, hoy quiero que sepáis que sin gente que quiera trabajar en el campo sería imposible cultivar todo lo que se necesita para dar de comer a la población. El trabajo del campo es de los más duros que hay y no todo el mundo puede con ello, no porque no quiera, sino porque físicamente exige mucho. Por eso hay que valorar el esfuerzo de los que se dedican a este sector, porque sin ellos, ¿qué comeríamos? En fin, ahí os dejo con mi reflexión. Espero que el vídeo os guste, ya sabéis que podéis dejarnos un comentario y si sois nuevos os animo a suscribiros para que conozcáis un poco más el mundo de la agricultura desde el lado de los que la viven y la trabajan todos los días. Os mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!